Revelado, el siniestro secreto de la maldita secta de los cerdos que aterroriza a 17 televidentes. La noche se había vuelto un manto de sombras en la colonia olvidada donde María luchaba cada día. A sus 28 años, una madre soltera con 2 pequeños a su carga, sabía que el peligro acechaba en cada esquina. Esa noche, después de un turno agotador en el transporte público, se detuvo a tomar aire frente a un terreno baldío. Allí, los rumores de una secta que adoraba a los cerdos vibraban en el aire como un eco lejano. María sintió un escalofrío recorrer su espalda, como si un par de ojos invisibles la estuvieran observando. Una sensación hogareña se desvanecía en la negrura. Al llegar a casa, la angustia la golpeó de lleno. Su perro, su fiel compañero, había desaparecido sin dejar rastro. Nunca la había abandonado, el terror se anidó en su pecho, pero la vida debía continuar. Tras pasar una noche inquieta, María despertó con un mensaje de voz anónimo. Las palabras, grabadas con un tono sibilante, le revelaron una verdad escalofriante: 17 televidentes habían sido testigos de un ritual transmitido en redes clandestinas, un espectáculo macabro que involucraba a personas desaparecidas. No podía confiar en nadie, las miradas de los vecinos le parecían cada vez más sospechosas. Mientras se dirigía a su trabajo, la paranoia la acompañaba en cada paso. Era como si cada auto la estuviera siguiendo, y los rostros en las paradas del autobús se convertían en sombras inquietantes. Esa misma noche, el horror se desató, un grupo de hombres encapuchados irrumpe en su hogar. María sintió que su corazón se detenía. Con su voz temblorosa, le susurraron nombres de personas que nunca imaginó volverse a escuchar. Le gritaban sobre pactos y ofrecimientos, y ella, en medio del caos, supo que no podía quedarse. Con una decisión desesperada, María tomó a sus hijos y se lanzó a la oscuridad. Escaparon hacia un hospital abandonado, un lugar que siempre había sido objeto de rumores. Mientras se adentraban en el edificio, el silencio era casi palpable, y las paredes parecían susurrar secretos olvidados. Cada habitación los envolvía en un aura de terror y decepción. En un pasillo más oscuro que su propia duda, sintió que el pasado la acechaba, que los rostros de los desaparecidos eran ecos resquebrajantes en su mente. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Finalmente, un grito de su hijo pequeño la sacó de sus pensamientos. En un instante, la esperanza se convirtió en desesperación. Sintió que cada paso era un eco de miedo, que la esperaba en la siguiente habitación. El terror y la traición habían tejido una red que la mantenía atrapada. María sospechaba que la secta tenía un vínculo más profundo con la gente del barrio de lo que podía imaginar. Allí, en la penumbra, se dio cuenta de que no solo luchaba por sus hijos, lo hacía por su vida y la verdad que podría cambiar todo. Las luces parpadeantes en el hospital reflejaban el camino hacia un futuro incierto, y con la sombra de la secta acechando, sabía que el verdadero terror apenas comenzaba. A medida que María se adentraba más en las entrañas del hospital, la angustia aumentaba. Las paredes eran húmedas, y el aire tenía un olor rancio que la hacía toser. Sus hijos a su lado, con los ojos llenos de miedo, la miraban con incertidumbre. La tenue luz de su celular iluminaba un rótulo desgastado que decía área de emergencias. Un súbito estallido de risas resonó desde el fondo del pasillo. Eran risas distorsionadas, cargadas de una malicia que le heló la sangre. No estamos solas, pensó, apretando la mano de su hija más pequeña. Mientras se acercaban, sintió su corazón latir con fuerza, como si quisiera escapar de su pecho. La curiosidad y el miedo la empujaban a seguir, pero sabía que cada paso podía ser un error fatal. En la siguiente habitación, las sombras danzaban en las paredes. Había un televisor viejo, parpadeando con imágenes borrosas que mostraban personas enjauladas, suplicando por su libertad.
La voz distorsionada del narrador parecía burlarse de ellas, contando historias de aquellos que habían desaparecido en su barrio, añadiendo un espeluznante ¿qué estás dispuesta a hacer para salvarse? Su propia respiración se tornó agitada, aquel espectáculo no era un simple destino. Era un juego macabro, del que nadie podía escapar. Los murmullos comenzaron a hacerse más cercanos. María encontró un armario y rápidamente metió a los niños dentro, haciendo que guardaran silencio. No podía dejar que los encontraran, eso sería su final. Con el corazón disparado, escuchó los pasos pesados de varios individuos que se acercaban por el pasillo. Tenían una risa inquietante, como si disfrutaran del terror que sembraban. ¿Dónde está la madre?, preguntó una voz profunda. Luego, otra voz, más llamada a la locura, replicó, la estamos buscando, no se puede escapar del sacrificio. María sintió un sudor helado correr por su frente. Se agachó junto a sus hijos, temiendo que el más pequeño hiciera un ruido. De repente, todo quedó en silencio. Los hombres se detuvieron frente a la puerta del armario. ¿Serán ellos? Necesitamos a una madre, susurró uno, logrando que María se tensara con una mezcla de pánico y determinación. ¿Puedo salir? Solo quiero salir, pensó con desesperación. Había escuchado que la secta ofrecía a los hijos como tributo a su oscuro Dios, pero no permitiría que eso sucediera. No después de todo lo que había vivido. Mientras la incertidumbre la consumía, recordó el mensaje escrito en su teléfono, todo tiene un precio. ¿Qué estás dispuesta a dar? Justo cuando creía que todo estaba perdido, su hija le apretó la mano. Mami, ¿vamos a salir? La vista de esos ojos inocentes la hirieron como una garra. Momentáneamente, la esperanza resurgió. María se obligó a pensar con claridad, tal vez había otra salida, un camino alternativo. Con cuidado, empujó el armario, tratando de no hacer ruido. El grupo de hombres siguió hablando, pero ya no prestaba atención. La adrenalina inyectaba vida en sus piernas. Se lanzó a otra habitación cercana, sin plan, solo el instinto maternal guiándola. Al asomarse, encontró lo que parecía un viejo túnel de servicio. La oscuridad era abrumadora, pero ¿qué opción tenía? Un sonido detrás de ella la hizo girar. Los rostros del grupo estaban más cerca de lo que esperaba. Era ahora o nunca. Con pasos temblorosos, se lanzó al túnel, arrastrando a sus hijos consigo. El aire se tornaba denso y frío a medida que se adentraban en el túnel de lo desconocido. Pero mientras corrían, un pensamiento la atormentaba, ¿acaso el túnel llevaría a la libertad o una trampa aún más oscura? Y así, sin mirar atrás, avanzaron hacia lo desconocido, donde cada sombra podía ser un enemigo y cada susurro, una promesa de terror. ¿Sobrevivirían a la secta de los cerdos o se convertirían en parte de su altar de sacrificios? La única certeza que tenía era que el horror estaba apenas comenzando. El túnel se cerraba a su alrededor, cada vez más angosto, como si la oscuridad intentara atraparlos. María avanzaba, guiando con un brazo extendido a sus hijos, sintiendo sus pequeños cuerpos temblar ante la presión del horror. El eco de su respiración se mezclaba con el ruido sordo de sus pasos, creando una sinfonía de pánico que resonaba en la penumbra. Solo un poco más, murmuró, intentando inspirar valor. De pronto, un crujido helado interrumpió su avance. María se detuvo en seco. Allí, en el recorrido oscuro, al fondo, algo brilló, ojos. Ojos que relucían como brasas en la oscuridad. Ella contenía la respiración, el terror la invadía. No podía ver claramente, pero esos ojos la observaban con un intenso interés, como si ya supieran de su presencia. ¿Mamá? La voz de su hija rompió la tensión, resonando en el túnel y provocando que el parpadeo de esos ojos se intensificara. La criatura, o lo que fuera, se movió. María sintió como si un escalofrío recorriera su espina dorsal. Silencio, ordenó, su propio miedo rebotando en su garganta. Manteniendo su mano bien firme en los pequeños brazos, se movió otra vez, pero ahora con más precaución. En su desesperación por escapar, casi olvidó lo que había escuchado sobre el túnel, rumores de personas que nunca regresaron. ¿Esos ojos eran la razón?
¿Acaso eran los guardianes de este lugar? Un nuevo estallido de risas retumbó, ahogando sus pensamientos y arrastrándola de nuevo a la aterradora realidad. Siguiendo el túnel, se encontró con una bifurcación. Una parte se adentraba más en la oscuridad, mientras que la otra se tornaba más luminosa, casi como si prometiera la salvación. A su derecha, el sonido del agua fluyendo resonaba tenuemente, casi reconfortante. ¿A dónde vamos, mami?, preguntó su hijo, su voz temblorosa. María cerró los ojos por un instante. En su mente se dibujaban imágenes de su hogar, de días soleados y risas. Debes confiar en mí, susurró, mientras con una mano indicaba hacia la luz. Vamos por allí. La luz aumentaba conforme se acercaban. Sin embargo, un tenue aroma a descomposición comenzaba a filtrarse, haciendo que su estómago se revolviera. ¿Qué está pasando?, murmuró su hija, sintiendo el miedo palpable en el aire. Cuando finalmente llegaron al final del túnel, la escena que se les presentó los dejó helados. Un inmenso espacio se abría ante ellos, un sótano en ruinas. Cuerpos colgaban del techo, suspendidos por cadenas. Sus ojos vacíos miraban al infinito, no eran humanos, sino figuras desfiguradas. La sanguinaria luz desprendida por unas bombillas parpadeantes revelaba un altar en el centro, manchado con algo que parecía ser sangre. Y allí, un insignificante símbolo de un cerdo adornaba la pared detrás del altar. María sintió que su corazón se detenía. ¿Qué tipo de rituales habían tenido lugar allí? La risa que resonaba en la distancia se tornó más fuerte, se sentía burlona. María retrocedió, llevándose a sus hijos consigo. No podemos quedarnos aquí. El camino por el que llegaron se cerraba lentamente. La salida se desvanecía, atrapándolos en el cautiverio de la locura. No había vuelta atrás. Mientras la desesperación la consumía, un grito desgarrador atravesó la oscuridad, seguido de la carcajada de aquellas sombras malditas. Ya no quedan más madres. Ahora es tu turno. María apretó las manos de sus hijos con fuerza, sintiendo cómo la adrenalina inundaba su cuerpo. Tenía que luchar, romper ese ciclo de horror. Pero, ¿cómo podía hacerlo? La secta necesitaba un sacrificio, y se acercaban. Flexionando su cuerpo, se preparó para lo que vendría. Estaba clara en una cosa, ya no iba a dejar que decidieran su destino. Iba a luchar con todas sus fuerzas. Sin embargo, un nuevo eco resonó, y la luz de su celular parpadeó, iluminando brevemente una puerta siniestra en la pared. ¿Podría ser una salida? Su pulsar de esperanza se volvía más fuerte, pero el tiempo se agotaba, y el verdadero sacrificio estaba a punto de comenzar. María no podía perder tiempo. Con los latidos de su corazón resonando en sus oídos, se lanzó hacia la puerta, arrastrando a sus hijos detrás de ella. La luz de su celular iluminaba el umbral, revelando un marco desgastado y un suelo cubierto de polvo y escombros. «Aquí», gritó, su voz vibrando con la urgentísima necesidad de escapar. Pero cuando intentó abrir la puerta, se dio cuenta de que una pesada cadena la mantenía cerrada. Unas risas distorsionadas surgieron de la oscuridad, como ecos de almas perdidas, burlándose de su intento. Se giró bruscamente, buscando una forma de escapar, pero el sótano parecía estar cobrando vida a su alrededor. «Mamá, no quiero quedarme aquí», suplicó su hijo, su voz quebrada por el miedo. María sintió que el terror la invadía de nuevo. «Silencio», ordenó, intentando contener su propia ansiedad. Necesitaba ser fuerte por ellos. A medida que la risa crecía, percibió que las sombras se movían. Aparecieron figuras, emergiendo de la penumbra, seres distorsionados con ojos que parecían perforar su alma. Su presencia era opresiva, los rostros se contorsionaban en muecas de deleite. A María le pareció que ellos eran los guardianes, los que habían devorado a los que habían intentado escapar antes. «María, ¿por qué no nos dejas jugar?». El susurro era seductor, envolvente. Ella apretó las manos de sus hijos, rehusándose a ceder a la locura que la rodeaba. De repente, un chispazo en el aire le hizo mirar hacia el altar. Una sombra allí parecía cobrar protagonismo, volviéndose más densa, y comenzó a dibujar en el polvo del suelo un patrón que la llenó de horror.
Eran símbolos, círculos y líneas que parecían conformar un mapa. Algo en su interior le dijo que esa imagen tenía importancia, que allí yacía la clave de su escape. Mira, dijo. Debemos ir hacia allí. Sin esperar respuesta, comenzó a avanzar hacia el altar, sintiendo cómo las criaturas la seguían con una mirada fija y perversa, como si disfrutaran del juego. La desesperación se tornó en acción. Rápido, instó a sus hijos, empujándolos hacia la extraña figura dibujada en el suelo. Cuando sus pies tocaron el símbolo, sintió un leve temblor. Como si el suelo respirara. Era como si un poder oscuro la acechara desde lo profundo. Esto no es normal, pensó, su mente luchando contra la creciente sensación de que ese ritual era un punto de no retorno. Las risas se intensificaron, mezclándose con un murmullo sibilante que parecía llamar a los ancestros de aquellas almas perdidas. Fue entonces cuando un viento frío atravesó el lugar, desaturando la luz de su celular y la risa se detuvo. Un silencio profundo la envolvió, el aire parecía espeso. María pudo sentir cómo sus hijos se apretaban a su lado, esperando con ansias una señal. La oscuridad parecía comprobar su determinación. Si hay alguna forma de salir, ahora es el momento, se dijo. Con un grito desgarrador, se dispuso a realizar el acto que jamás imaginó, debía desafiar el poder de aquellos seres. Alzó los brazos, como si pudiera romper las cadenas invisibles que la ataban. No tomarán a mis hijos, gritó con toda la fuerza que le quedaba, enfrentándose a la oscuridad que la rodeaba. Y justo en ese momento, las risas comenzaron a resonar de nuevo, pero esta vez, había algo diferente. Eran risas de ansiedad, como si temieran algo, como si su propia existencia estuviera en peligro. Las sombras vacilaron y se agitaron, como si la misma base de su horror se estuviera desmoronando. ¿Podía ser posible que su grito de desafío tuviera efecto? Pero antes de que pudiera entender lo que sucedía, un estremecimiento recorrió la sala. La figura que había dibujado el símbolo en el suelo comenzó a iluminarse con una luz tenue, y de allí emergió un rostro conocido. Era el de su hermano, quien había desaparecido años atrás de una manera misteriosa. María, su voz resonó como un eco distante. No debes estar aquí, huye. El grito de ella se perdió entre el clamor y las sombras arremetieron. La luz y la risa se confundieron, envolviendo todo a su paso en un caos sin resolución. Las sombras parecían aceptar un nuevo desafío. Y en un instante, todo cambió. María supo que no solo luchaba por la vida de sus hijos, sino también por el destino de un mundo que había creído olvidado. Cada segundo contaba, y solo había un camino a seguir. Pero, ¿era su hermano un salvador o parte de esa eterna maldición? Mientras todo se desmoronaba a su alrededor, la verdad parecía más distante que nunca. ¿Quién eres realmente?, pensó, su corazón latiendo con fuerza. Las figuras comenzaban a acercarse, y el ultimátum se acercaba inevitablemente. Las sombras estaban listas para cobrar lo que les pertenecía, y María tenía que saber qué precio debía pagar. María sintió cómo su mundo se volvía un eterno oscilar entre la luz y la oscuridad, cada instante era un latido más de su desesperación. La revelación del rostro de su hermano parecía ser un hilo de esperanza, pero también un velo de locura. No, no puede ser, no así. Murmuró, sintiendo una oleada de confusión al recordar su pérdida. Las criaturas, al sentir su vacilación, se acercaron más, danzando en grotescas formas, como en una espiral de locura. María. No pierdas la fe, tu hijo es nuestro, gritó una de las sombras, la distorsionada figura con un rostro que parecía más humano de lo que debería. La desesperación arrastró su mente mientras sus hijos temblaban a su lado. ¿Qué quieren de nosotros?, exigió, su voz quebrándose contra el silencio frío que llenaba el sótano. El eco de su preguntarse pareció burlarse de ella. Lo que se ha perdido se vuelve a reclamar, susurró el rostro que una vez había sido su hermano. Su tono era bajo, como si llevara el peso de siglos de sufrimiento, pero también la voz de quien había olvidado su propia humanidad. Cuando sus ojos se encontraron, el horror se instaló en el pecho de María. Tienes que huir. No puedo escapar de aquí, pero tú puedes, imploró. La confianza que emanaba era un espejismo,
un intento desesperado por guiarla a la salvación mientras él permanecía atrapado en el abismo. Las sombras, ahora cargadas de una ansia palpable, errantes en su cacería, esperaba un movimiento en falso. Sin advertencia, el suelo bajo sus pies brotó con un crujido, como si respondiera a los latidos del horror que la rodeaba. Debemos desaparecer de su vista, ya no son sus amigos, dijo María en voz baja, sintiendo que había llegado el momento de actuar. Cada pequeño movimiento se convirtió en un momento de tensión insoportable. Hacia el altar, gritó al observar cómo el símbolo dibujado en el polvo brillaba débilmente, como un faro en medio de la tormenta. Ella y sus hijos comenzaron a retroceder, su respiración se mantenía entrecortada mientras las sombras comenzaban a gritar. Fue una confusión de gritos y risas retumbantes, llenando el sótano como un canto de sirena. No, no pueden irse, resonaban sus ecos distorsionados, pero María no se detuvo. La desesperación la empujaba, y el deseo de salvar a su familia superaba sus miedos más profundos. Cuando lograron tocar el símbolo, una pulsación recorrió el suelo. Una energía oscura comenzó a destellar, y todo el sótano pareció temblar. María sintió que algo más estaba despertando, una fuerza que solo había visto recuperar almas perdidas. El aire se tornaba más espeso mientras la presencia de su hermano parecía fusionarse con el polvo, creando una neblina aterradora. «Saldremos de aquí», exclamó en un instante de determinación, pero las sombras transformadas empezaron a cambiar su forma, adquiriendo la esencia de aquellos que habían desaparecido antes. «Lucha, María», gritó una voz lejana, pero el eco se perdió en la niebla. Las criaturas comenzaron a desbordarse, sus ojos centelleando en la oscuridad. Cada uno de ellos parecía ansiar no solo lo que ella tenía, sino también lo que había perdido. En ese momento entendió, no eran solo sombras de antaño, eran las almas perdidas buscando redención. El símbolo vibró intensamente, creando un remolino de luz, y el rostro de su hermano volvió a manifestarse. «Ayúdame a liberarme». Allí, con ese grito de agonía y súplica, el caos se recrudeció. María sintió una oleada de aire fresco atravesarla, como si su cuerpo pidiera la huida, el resquicio de esperanza se entrelazaba con la desesperación. «Aún puedo salvarte, hermano. Solo indícame cómo». Las sombras empezaron a cerrarse sobre ella, empujándola contra el borde de la realidad. Con un último esfuerzo, María gritó, «¿Qué debo hacer?». Pero solo recibió la risa maníaca de las sombras como respuesta, el eco resonando como un símbolo de la condenación. ¿Qué pasaría si no había forma de salvar a su hermano? ¿Y si su sacrificio apenas comenzaba? Mientras la oscuridad se adueñaba de la esperanza, María se preguntaba si el verdadero terror residía en el sacrificio de su alma o en mantenerse de pie ante lo que debería ser su salvación. El misterio se cerraba, y una nueva sombra avanzaba a la medida de sus latidos. Qué terrible revelación se avecinaba, y qué precio tendría que pagar para obtener respuestas. El suelo retumbaba bajo los pies de María mientras las sombras se acercaban, pulsando y retorciéndose como serpientes enardecidas. Su corazón latía con fuerza, cada golpe resonando en sus oídos como un tambor de guerra. Las risas distorsionadas envolvían el sótano, llenando el aire con un hedor a desesperación y muerte. María. El rostro de su hermano se iluminó por un instante, como una estrella distante en un cielo cubierto de nubes. No les creas. Ellos no son quienes dicen ser. La advertencia vibraba en el ambiente, pero la otra voz, la de las sombras, se hacía más fuerte, arrastrando sus pensamientos hacia el abismo. Vienen por lo que te pertenece. Una de las sombras se abalanzó, sus ojos negros centelleando como brasas ardientes. El sacrificio es necesario. Debes devolver lo que fue tomado. La criatura extendió su mano, una garra afilada y temible, y María sintió un frío helado recorrer su espalda. Sin pensar, tomó a sus hijos más cerca, llenando su pecho de una determinación naciente. No voy a dejar que esto termine así, juró con fervor, apretando sus manos en puños. No voy a entregarlos. Recordó sus rostros, la risa infantil, los abrazos, y sintió que la luz en su interior comenzaba a chisporrotear. La esperanza no es suficiente, gritaron a coro las sombras, su sonido se convirtió en un eco grotesco que reverberaba en su mente.
María quería gritar, quería rendirse, pero el amor por sus hijos la mantenía firme. Las criaturas estaban equivocadas, su fuerza era mayor que cualquier sombra que intentara traspasarla. De pronto, el símbolo brilló con fuerza, el polvo pareció cobrar vida, y María sintió que el aire pulsaba a su alrededor. Hacia el altar, repitió, y corrió con sus hijos hacia el centro del sótano. Las sombras se arremolinaban, incapaces de acercarse demasiado a esa fuente de luz. Cada paso hacia el altar se sentía como un desafío, como si avanzaran en el centro de una tormenta. El rostro de su hermano, ahora distorsionado en una mueca de desesperación, la miraba fijamente. Cierra los ojos. Confía en el poder que llevas dentro. A la distancia, la risa de la sombra se convertía en un grito demencial. María respiró hondo, dejando que un torrente de energía fluyera a través de ella. Tenía que hacer algo. Tenía que romper el ciclo, liberarse de esta oscuridad. Cuando sus manos tocaron el altar, una chocante explosión de luz blanca iluminó el sótano. Por mis hijos, les imploro, déjenlos ir, gritó. Las sombras, frente a la luz abrumadora, comenzaron a retorcerse y gritar, sus rostros se distorsionaban en visiones de aquellos que había amado y perdido. Cada imagen que pasaba ante sus ojos era un recordatorio del precio que había pagado. Dejen de reclamar lo que no les pertenece. Una ola de poder brotó del altar, haciendo estallar las sombras como si fueran cristales frágiles. María sintió que el suelo se sacudía, como si la misma casa estuviera despertando de un largo letargo. Así era, estaba en ambas dimensiones, y debía decidir dónde pertenecía. De repente, un silencio profundo cayó sobre el sótano, un silencio tan denso que María podía escuchar su propia respiración. Las sombras habían sido arrasadas, pero la sensación de que algo aún persiguiera la llenó de pavor. Al abrir los ojos, se encontró ante una figura imponente, envuelta en una neblina oscura y cargada de un aura de autoridad. ¿Qué has hecho, María?, resonó la voz, tan profunda que hizo vibrar el aire. ¿Crees que puedes escapar de lo inevitable? La presión del terror arremetió en su pecho como una tormenta dentro de un cuerpo pequeño. La figura dio un paso adelante, su mirada fulminante atravesando cualquier atisbo de valentía que le quedara. María recordó las palabras de su hermano y se aferró a ellas, luchando contra las corrientes de miedo que la querían arrastrar de nuevo a la oscuridad. Sí, puedo. No tengo miedo, exclamó, su voz ahora resonante con un nuevo empoderamiento. El silencio se rompió, pero lo que vendría a continuación era una revelación. ¿Aterradora qué oscuro secreto guardaba detrás de aquella sombra? ¿Qué tendría que enfrentar para salvar a su familia, y no solo de aquellas sombras? El verdadero horror apenas empezaba a revelarse. La figura se acercó lentamente, cada paso retumbando en el eco del sótano como un caracol atravesando una corteza de madera desdeñada. Su rostro, enmarcado por una neblina que parecía alimentarse del terror de María, se contorsionaba entre relámpagos de luz que destellaban en su interior. Era un rostro que jamás había visto, pero en su esencia María podía sentir que lo conocía, que era parte de ella. Soy quien ahora controla el destino de tu linaje, pronunció con voz grave como el trueno. Tu familia siempre ha sido parte de este ciclo y ahora, finalmente, has sido elegida. María enarcó las cejas, el pánico apretando su estómago. ¿Elegida? No quiero ser parte de esta locura. Mis hijos no tocarán esto. La rabia chisporroteaba en su interior como una lumbre a punto de estallar en llamas. Pero ese es precisamente el problema, dijo la figura, su sonrisa oscura iluminándose como si heredara la propia oscuridad del sótano. Tus hijos son el sacrificio que se necesita para terminar con esto. Solo se podría romper la maldición si uno de ellos entrega su vida. El rostro de María se pálezó, las palabras taladrando su mente. No. Jamás lo haría. Su voz se ahogó en una mezcla de llanto y rencor, mientras su corazón palpitaba por la desesperación. Las sombras aún parecían danzar alrededor, burlándose de su dolor. La figura se detuvo ante ella, alzando una mano hacia el altar. Eres fuerte, pero los fuertes también tienen miedo. El sacrificio puede liberarte, puede darte la paz que tanto anhelas. Todo lo que has perdido, todo lo que sufres,
puede ser sanado, si lo deseas de verdad. María sintió que el aire se volvía denso. Era verdad, había sufrido tanto, pero perder a uno de sus hijos era una traición que no podría manejar. Con un grito ahogado, miró a sus pequeños, sonriendo inyectados de inocencia, ajenos al horror que las palabras despertaban en su madre. No voy a dejar que esto ocurra. Su voz resonó con un nuevo tipo de fuerza, una decisión férrea. Con cada palabra, María se sintió más ligera, más pura. Si debo enfrentar la oscuridad, lo haré, pero no me llevará a mis hijos. El rostro a su frente palideció ante su desdén, y las sombras comenzaron a retorcerse con furia, violentas, chillando como si les dolieran las mismas raíces de su existencia. Eres una tonta, rugió la figura, ahora furiosa. Rechazarás la única oportunidad de liberación, no serás perdonada. María sintió el suelo temblar bajo sus pies, la energía del altar palpitaba con fuerza, más viva que antes. Comprendió que, si elegía no sacrificar, eso podría liberarla, pero al mismo tiempo, sabían que el verdadero terror estaba por desatarse. Las sombras comenzaron a agruparse, formando una masa negra que se alzaba en el aire, girando en espiral, elevándose como un huracán oscuro que parecía invadir el sótano. María se plantó firme, utilizando la energía que la luz había dejado en su corazón. Por mis hijos. Por nuestra vida. De repente, un torrente de luz emanó desde el altar, uniendo sus fuerzas con la de María. La figura se congeló, aturdida, y las sombras se agitaron descontroladas, una colisión de poder que lanzó ecos de terror desgarradores. Y en el caos, María vio una rendija a través de la oscuridad. Había una puerta, pero no solo una de escape. Era una entrada a lo que había sido su hogar, los recuerdos, a un tiempo en el que la risa y el amor reinaban. ¿Podría atreverme a cruzar? El suelo crujía, y la imagen de sus hijos sonriendo la impulsaba. Tenía que decidir, pero el pánico la envolvía. Cuando estaba a punto de dar el paso, el grito de su hermano resonó de nuevo en su mente: no te vuelvas atrás. Justo entonces, un grito desgarrador emergió de la masa de sombras, y María comprendió que si ella daba un paso, el sacrificio no solo implicaría dejar atrás lo que amaba, sino también enfrentarse a la sombra de su verdadero pasado, enfrentarse a todo lo que había perdido. ¿Qué haría ahora que todo estaba entre sus manos? La oscuridad olfateaba su miedo, y mientras daba su primer paso, una revelación aterradora se cernió sobre ella. ¿El verdadero sacrificio estaba por venir? ¿Sería capaz de salvar a su familia sin perderse a sí misma? La respuesta brotaría de las llamas de la confrontación propia. La luz que brotaba del altar iluminó el sótano con una intensidad cegadora. María se encontró atrapada entre el deseo de huir hacia el pasado y la urgencia de enfrentar la oscura figura que la desafiaba. El retumbar de las sombras la rodeaba como un cocodrilo acechando a su presa. Un grito desgarrador hizo vibrar el aire, cortando la tensión como un cuchillo. Las sombras que giraban en el remolino oscuro soltaron un eco que vibraba en su pecho, llenando su mente de imágenes frenéticas de su infancia. Recuerdos de risas, de luces, del olor a pan recién horneado de su madre, todos aplastados por el oscuro presagio que ahora la enfrentaba. ¿Qué hay de tu hermano, María? La figura, aún en su forma casi fantasmal, parecía reírse de su angustia. ¿Acaso no quieres saber cuántas ocasiones ya ha ido a buscarte, sufriendo en este ciclo sin fin? Las pupilas de María se agrandaron. ¿Qué has hecho con él? Devuélvemelo. Su voz resonó en el sótano, pero fue atrapada rápidamente por la risa burlona que emanaba de la oscuridad. El torrente de luz que había surgido comenzó a fluctuar. Un frío glacial recorrió el ambiente. María sintió cómo los recuerdos y el dolor se entrelazaban creando un nudo en su estómago. Cada giro de las sombras parecía ser un recordatorio del poder que la figura portaba. El tiempo se agota, y el sacrificio nunca se detiene, susurró la figura, acercándose un paso más. Tus hijos no deben sufrir, pero una entrega debe hacerse. ¿Te atreverás a hacer lo que otros no han podido? María buscó en su interior la protección de su amor materno, ese que la había mantenido firme frente a todas las adversidades. No me lo llevarás, no a mis hijos, gritó, pero en su voz ya no había la convicción que antes existía.
La desesperación comenzaba a hacer mella en su determinación. El altar comenzó a temblar, emitiendo una luz que pulsaba como si tuviera vida propia. Las sombras respondieron al llamado, como serpientes hipnotizadas por el canto de una flauta, conduciendo a María hacia su destino incierto. Si no te ofreces, ellos serán tomados de todos modos. ¿Vale más la vida de un hijo que la de muchos? La historia de tu familia lo decide, la figura dijo, con tono seductor. María se paralizó, el peso de su decisión azotándola. En su mente visualizaba a sus pequeños jugando en el patio, llenos de vida y alegría. Pero esa última imagen se desvanecía, como la luz del día que se escapa en la penumbra de la noche. Mientras las sombras giraban a su alrededor, algo dentro de ella clamaba por resistir. Con un grito de ferocidad, levantó las manos y una ola de luz pura iluminó su entorno, desdibujando las sombras y manteniendo a raya a la figura emanante de oscuridad. No soy lo que esperas. Yo elijo vivir, gritó María, sintiendo una ola de calor recorrer su ser. Sin embargo, el grito de sus hijos resonó en el aire, un eco de miedo que la penetró como un dardo. Mamá. Los ojos de María se expandieron al darse cuenta de lo que estaba en juego. ¿Acaso podría realmente salvar a sus hijos y a la vez a sí misma? La luz que había convocado comenzó a vacilar, debilitándose, como si la desesperación de su corazón estuviera drenando su fuerza. De repente, la figura comenzó a retroceder, un rayo de pánico cruzando su rostro. Has tocado el núcleo de esta maldición, pero no será fácil vanagloriarte de tu resistencia. María sintió como el tiempo se detenía. Sin embargo, la luz central del altar seguía precarizándose, y un nuevo grito, esta vez de otro hijo, resurgió en su memoria. Mamá, ayúdame. Es un engaño, todo un engaño. La figura rió, su voz resonando como un trueno. La elección nunca fue tuya. Ellos te necesitan, pero tú también necesitas esa oscuridad para sobrevivir. ¿Vas a cruzar la línea? La oscuridad empezó a agruparse nuevamente, formando rostros que se retorcían en muecas horrendas. En un instante, María vio sus propios ojos reflejados en tantas sombras, almas perdidas que ya no fueron capaces de luchar. Era ahora o nunca. La figura estaba a punto de lanzarse sobre ella. ¿Qué sacrificio harás, María? Resonó su voz retumbando en los muros, mientras la luz comenzaba a extinguirse en su interior. Con la adrenalina corriendo por sus venas, María retrocedió hacia la puerta. El murmullo de su familia, la risa y el amor, la llamaban a atravesar el umbral. Pero no había vuelta atrás. Frente a la figura y al oscuro abismo que representaba, debían decidirse, ¿quién haría el sacrificio esta vez? Y en medio de esa vorágine, el tiempo se detuvo, el eco de los gritos llenó el sótano, y María sintió el frío toque de la figura a su espalda, como un aliento helado que la impulsaba a dar el paso. Pero su desafío aún no había terminado. ¿Podría realmente liberar a su familia, o la oscuridad la tragaría a ella en la lucha final? María sintió cómo la presión aumentaba a su alrededor, como si el aire mismo se volviera un peso plomo en sus pulmones. La figura detrás de ella emanaba una oscuridad casi palpable, y el altar vibraba con una energía que parecía quitarle toda esperanza de escape. No escaparás de esto, susurró la figura, acercándose aún más. La oscuridad siempre encuentra la forma de reclamar lo que le pertenece. En su mente, el rostro de sus hijos se materializaba, los vio con claridad. Sus sonrisas, inocentes y llenas de vida, contrastaban con la desesperación que ahora se apoderaba de María. No, murmuró para sí misma, tratando de aferrarse a la lucidez mientras la locura se cernía sobre ella. Pero a medida que la oscuridad se acercaba, otra voz, una voz familiar, comenzó a asomar en su mente. Era su madre, sus palabras resoniendo desde su infancia: nunca dejes que la oscuridad te hunda, María. La luz siempre encontrará un camino. Las palabras fueron un faro en medio de la tormenta, un recordatorio de que incluso en la desesperación, siempre había una opción. Con un nuevo ímpetu, María levantó su rostro hacia la figura. No me ganarás. La fuerza de su declaración resonó contra las paredes del sótano, resonando como un trueno en la penumbra. La luz del altar respondió, inundando el espacio con un resplandor intenso que desdibujó las sombras.
La figura retrocedió, su rostro de terror revelando una fragilidad inesperada. ¿Qué crees que puedes hacer? No eres más que un insecto ante un titán. Pero su voz tembló, y María pudo notar un ligero titubeo, una grieta en la armadura de la oscuridad. Las sombras, antes furiosas, comenzaron a tambalearse como si se vieran afectadas por la luz creciente. El eco de los gritos de sus hijos parecía cobrar fuerza, mezclándose con el resplandor en un coro de desesperación y esperanza. Regresa a la oscuridad de donde viniste. María gritó, y como si esas palabras fueran un conjuro, la luz brotó aún más, golpeando a las sombras que intentaban envolverla. Con una última súplica, concentró toda su energía en aquellos recuerdos de amor y felicidad. La risa de sus hijos, el aroma del hogar, el calor de las caricias de su madre, todo ello se convirtió en un escudo. De repente, un grito resonó, distinto entre la cacofonía de ecos, más fuerte que otros. «Mamá, ayúdame». Esta vez fue inconfundible, era el pequeño David. Su voz atravesó la oscuridad, resonando en el alma de María como un grito de alarma. Sin pensar, corrió hacia la dirección de donde provenía el grito, la fuerza de su amor la guiaba. Pero la figura, ahora furiosa y desquiciada, se lanzó en su dirección, intentando atraparla. «No escaparás, María. Tus decisiones siempre llevarán un precio». El sótano empezó a temblar, las paredes crujían como si fueran a caer. María se detuvo, sintió que la realidad comenzaba a fragmentarse alrededor de ella. El abrazo de la oscuridad le apretaba, y a su alrededor las sombras se torcían en contorsiones grotescas, formando manos que intentaban sujetarla. En un último suspiro de coraje, se volvió a enfrentar a la figura. «Tú no decides mi destino. No permitiré que la oscuridad se apodere de mí». Con eso, dejó que una explosión de energía fluyera desde su interior, resonando entre los muros, expandiéndose hacia la figura. No pudo prever el impacto, la luz la envolvió, y por un momento, pudo sentir a sus hijos cerca. Pero la figura no se rendiría tan fácilmente. «Veremos si puedes resistir el costo de tu valentía». La oscuridad comenzó a arremolinarse como si estuviera viva, y una sombra más oscura surgió detrás de la figura, cada vez más amenazante. María comprendió que había despertado algo más dentro de aquel sótano, algo que podría ser más aterrador de lo que había enfrentado hasta ahora. Al sentir un escalofrío recorrer su columna, entendió que su lucha por sus hijos acababa de comenzar. Las sombras giraron en un frenesí, revelando nuevos rostros, almas capturadas que clamaban por liberarse. «¿Quién eres tú?», preguntó María. Temiendo la respuesta mientras sentía la oscuridad cobrar forma a su alrededor, acercándose peligrosamente más. La figura sonrió, pero esta vez había una locura en su mirada. «Bienvenida, María, en tu viaje a la oscuridad eterna. ¿Estás lista para perderlo todo?». Un nuevo terror se apoderó de ella, y un frío incomprensible inundó el sótano. Las sombras retumbaron en eco, a la espera del sacrificio que estaba por decidirse. Su corazón latía con fuerza mientras se preparaba para la batalla más peligrosa de su vida. ¿Sería capaz de salvar a su familia de esta nueva oscuridad? En ese instante, el tiempo se detuvo, y el eco de los gritos de ayuda de sus hijos se mezcló con una risa ensordecedora, como un ominoso presagio del horror que vendría. ¿Podría realmente escapar de la eterna sombra que acechaba? La luz del altar parecía titilar ante el viento del pánico que envolvía a María. Con cada segundo que pasaba, la multitud de sombras a su alrededor crecía en número, alimentándose de su miedo y su desesperación. María sintió su pecho apretarse mientras las risas distorsionadas de aquellas almas atrapadas resonaban en sus oídos, como un eco de su propio horror. «No me llevarás a la oscuridad», gritó, su voz desgarrándose en el aire pesado. Pero la figura, emergiendo de la neblina, solo se reía. «Es demasiado tarde, María. La oscuridad ya ha tocado tu corazón. Ya no puedes escapar de tu destino». En un instante fugaz, se encontró de nuevo frente a las puertas del pasado. La imagen de su hermano, atrapado en la oscuridad, volvió a sus pensamientos. «¿Por qué viniste aquí si no hay escape? Siempre has sido parte de esto». Desde el fondo de su ser, la rabia se encendió. «No soy parte de nada», exclamó,
sintiendo las manos de sus hijos apretando las suyas. Su voz, una mezcla de determinación y amor, atravesó la penumbra. Con cada palabra, el altar pareció pulsar con energía, resonando con la fuerza de su deseo de protegerlos. Ellos nunca podrán tenerte a ti, ni a tus hijos, resonó otra voz, esta vez con claridad. Era su madre. De algún modo, sabía que debía luchar. Con ella como guía, reuniría su propio poder. Inspiró hondo, sintiendo que cada recuerdo de amor y felicidad empezaba a arder en su interior. Se enfocó, y con un grito desgarrador, alzó sus manos hacia el altar, dejando que la energía infinita fluyera de su propio ser. Por mis hijos. Regresarás a la oscuridad. La luz se expandió, pulsando en patrones que lograban golpear las sombras en su avance. Las criaturas chillaron, aterradas por la luz que estaba surgiendo. María, con su corazón fortalecido por el amor que todo lo supera, se propulsó hacia el altar, llevándose a sus hijos a su lado. Sus manos se unieron en un lazo de fuerza que empezó a ceder al poder de la luz. Los ojos de la figura, antes llenos de arrogancia, ahora mostraban una profunda desesperación. Esto no puede ser. Este ciclo jamás debe romperse, gritó, pero con cada palabra, la luz se hizo más intensa. Las sombras se retiraban, arrastradas por la ola brillante que crecía. María sintió como cada latido del corazón de sus hijos le daba más fuerza. Cuando el haz de luz abrazó el sótano, algo extraordinario sucedió. Como si el universo mismo respondiera a su llamado, un portal se abrió frente a ella, mostrando vislumbres de un mundo lleno de esperanza y unidad. En ese instante, supo que su sacrificio no sería en vano. «Vámonos», gritó, tomando de la mano a sus hijos y cruzando el umbral del brillo, mientras las sombras combatiendo su entrada eran desgarradas por la luz. «Estamos a salvo». A medida que avanzaban, sentía el calor del amor invadiendo cada rincón de su ser. Las risas de la figura se transformaron en gritos de furia y desesperación mientras se cerraba el portal. Al último momento, un eco resonó y María entendió que la batalla no había terminado, pero sí su sufrimiento. Una voz asombrosamente cercana resonó aún en su mente: «Siempre estaré contigo, te protegeré. No estoy lejos». La luz las envolvió y, de repente, se encontraron en su hogar, en la sala, donde riendo y jugando sus hijos llenaban el espacio con su inocencia. El sonido del mundo exterior seguía, una melodía indescifrable, pero la oscuridad había sido derrotada. María respiró hondo. Las sombras no habrían de volver. Había ganado. Había vuelto a encontrar lo que realmente importaba, su familia, su hogar y el poder de nunca rendirse. Sabía que la lucha que había llevado a cabo la había transformado, y a partir de ese instante, haría todo lo posible por sostener su linaje, por mantener a sus hijos seguros del horror que una vez había acechado. Mientras abrazaba a sus pequeños, una lágrima de alegría le surcó la mejilla. Supo que, aunque la oscuridad intentara retornar, ella siempre sería su guardiana. Estaría lista para enfrentarse a lo que venga, con la luz de su amor como espada. Y así, con una determinación renovada y un espíritu inquebrantable, la familia renovó sus votos de unión. El pasado había sido enfrentado, el presente era una luz brillante y el futuro, un lienzo en blanco donde podrían dibujar una nueva historia, juntos. María respiró, y por primera vez, su pecho estaba liviano. Había vencido. Ahora, haz que esta historia continúe creciendo. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final es crucial, queremos saber tu voz. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Es momento de mostrar tu apoyo real.